Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Los Defensores, Canal 6. Hoy es sábado 13 de septiembre, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones importantes que tanto mi compañero Carlos Paulino como yo estaremos compartiendo con ustedes. Sin dejar de mencionar que hoy sostendremos un interesantísimo conversatorio con el experto en geopolítica y temas internacionales, Pascal Peña Pérez. ¿Qué analizaremos con Pascal? Situación de Venezuela, situación de Haití y el mundo en sentido general. Querido Carlos, ¿cómo te sientes? Buenas tardes. Hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Darle la bienvenida a todos nuestros oyentes y televidentes a modo del mundo. A nivel de la repetición de nuestro canal 6, los domingos también nos vemos con la retransmisión y en todas partes del mundo a través de la página de YouTube, www.losdefensores.net. Mira, hoy, aparte de la entrevista, pues nos centraremos en tres temas puntuales. Primero veremos el tema de SENASA. Hay un escándalo de marca mayor. El CES, el Consejo Económico y Social, ha solicitado permiso para los haitianos que trabajan en República Dominicana, permiso temporal, que yo desde mi óptica lo veo correcto y voy a dar mis argumentaciones en breves minutos. Y el tema Juan del Franco, un muchacho de 22 años con todo el futuro por delante, una estrella de la Grandes Ligas, y dejó que se le fueran sus sueños y se le fuera su futuro por no tener control emocional o no tener una persona a su lado que lo oriente. Vamos a la pausa y retornamos en breves minutos en Los Defensores. En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados refrendó en única lectura la resolución que aprueba el convenio de cooperación para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. El acuerdo fue firmado en México entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los países de América Latina y el Caribe. Su objeto es crear el centro como organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al servicio de esos países para organizar actividades de estudios, investigaciones, documentación, formación y animación con miras a promover la educación para adultos. Previo al inicio de los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que ese órgano estará abocado a producir modificaciones al reglamento interno, al manual de técnica legislativa y al manual del procedimiento legislativo, así como adaptar el espacio físico del hemiciclo para poder implementar las sesiones de fiscalización y control en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Explicó que la ley entrará en vigor 6 meses después de la promulgación, por lo que tienen que cumplir con su implementación. Expresó que esos manuales amplían las prerrogativas de los diputados y definen los pasos y medidas parlamentarias para la formación de las leyes que se aprueban. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos
y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en los defensores. Carlos, SENASA, después de 15 días salir de la palestra pública, se ha reposicionado. Tú le das mucho seguimiento a los temas noticiosos, pero también tú conoces un chin de eso, porque hay una pequeña mezcla con los temas profesionales que tú haces y esos temas. ¿Qué te parece lo que está pasando en SENASA? No, mira, crítico, la verdad. La situación ya venía desde hace unos meses, el tema SENASA, prácticamente vislumbrándose en la paleta pública de que hay una mala administración, hay un déficit. No se sabía con certeza de cuánto estamos hablando y qué era lo que estaba pasando. Bueno, el fin de semana, a través de una investigación periodística de Nuria Piera y Yulisa Céspedes, en 2 reportajes de investigación, pues anunciaron al país de que en parte de dónde viene ese déficit. De una red que se encargaba de a los afiliados de la disponibilidad que le ponen para los medicamentos a través de facturaciones ilícitas, descontárselo o robárselo prácticamente. Entonces, parte de eso es el déficit. Entonces, esta semana ya públicamente el CNSS, el Consejo Nacional de Seguridad Social, aportó una cantidad de 12,000 millones de pesos, que serán entregados 6,000 millones por vía del Lidopril a la aseguradora SENASA directamente para solventar este déficit administrativo que ha habido, este desfalco, este fraude, esta corrupción que ha habido desde operatividad en farmacias, en centro médico, en de todo. Ahí lo que tenemos que nosotros llamar es que los responsables aparezcan, porque estamos hablando no es tan solo una mala gestión administrativa, un mal comportamiento de gestión a modo institucional, también hay una red que salió a la luz, gracias a Dios, ¿verdad? Haciendo un trabajo interesantísimo de lo mal que estamos como sociedad en cuanto a corrupción, en cuanto a hacer las cosas mal y como un sistema de seguridad social, algo tan importante como la salud, se juega con eso como si nada nos importara en nuestro país. Mira, real y efectivamente lo que está aconteciendo en el SENASA es una pena. Y cuando digo que es una pena, lo planteo desde el punto de vista humano, sencillamente porque usted está hablando de que el seguro de los pobres tiene cerca de 7 millones de afiliados. Claro. No es de cualquier cosa que usted está hablando de la salud del pueblo dominicano. Y cuando usted habla de que cerca de 7 millones están afiliados en este seguro, usted está hablando de que más del 70% de la población se atiende con el seguro de SENASA. Entonces es una pena que el seguro del pueblo, el seguro de los pobres, esté pasando por una situación como esa, por un tema meramente administrativo. No hay gerencia, no se cumplen las políticas y se está hablando de un desfalco de cerca de 3,000 millones de pesos. ¿Cuándo surge esto o se coloca en la primera plana del periódico? El 30 de junio, cuando la oposición encabezada por la Fuerza del Pueblo hizo una denuncia de que ahí habían irregularidades. Y ustedes saben cuál fue la reacción del presidente de la República en ese momento. Se burló de la oposición, diciendo que la oposición lo que quiere es que saquen esos millones de personas de ese seguro. En pocas palabras, de manera literal, ninguneó la oposición y le dijo a la oposición que la oposición está hablando pendejada
Pero para sorpresa del pueblo dominicano, ¿qué tuvo que hacer el presidente de la República hace pocos días? Decir que sí, que en el año 2024, específicamente en noviembre, él había autorizado una revisión de los números y de las partidas en SENASA. ¿Sabe qué significa eso? Que el gobierno, parece ser, tenía esa información de que ahí habían irregularidades. Pero también me extraña que en este país todo se filtra. ¿Por qué no se filtró esa solicitud que hizo el Ejecutivo para que se revisara lo de SENASA? Y lo divulgan ahora. ¿Sabe por qué el presidente dijo eso? Porque le dio apuro, le dio vergüenza saber que fue la oposición que destapó un escándalo como ese. Entonces, vamos a esperar qué dice el informe, porque tenemos una supuesta Cámara de Cuentas independiente cuando lo audite la Cámara de Cuentas. No es Contraloría que tiene que auditar SENASA, ni una firma de auditores externos, es la Cámara de Cuentas, porque es la institución, es el organismo independiente responsable del seguimiento y de la fiscalización de los recursos del Estado. Contraloría no tiene potestad para auditar ninguna institución en este país y dictaminar si estuvo bien, si estuvo mal, no. La Contraloría es un organismo de control interno y ninguna institución o empresa de auditores tiene la potestad para dictaminar qué realmente pasa en SENASA. Es la Cámara de Cuentas quien debe hacer una auditoría, un descenso, un peritaje profundo y determinar qué hay ahí. Pero que se haga desde la Cámara de Cuentas una auditoría seria, Carlos. No amañada, donde se exponga de una manera clara, precisa y concisa lo que hay ahí. Ahí hay un naco. Yo no sé quién es el culpable. Yo no sé si el culpable es Santiago Jacín o son los gerentes. A mí eso no me interesa. A nosotros como dominicanos lo que nos interesa es que se esclarezca lo que acontece ahí. Que se saque a la luz pública una posible podredumbre que hay ahí. Y ustedes saben cómo uno puede confirmar de que ahí hay cosas extrañas. Cuando el presidente dijo que él solicitó en el año 2024, específicamente en el mes de noviembre, que él solicitó una auditoría. ¿Por qué usted solicitó una auditoría? Porque a usted le informaron de que ahí estaban pasando cosas extrañas, de que ahí había algún tipo de irregularidad. Porque mañana tú escucharás a Carlos, personas diciendo, comunicadores diciendo, Santiago no tiene que ver con eso. Santiago así no tiene que ver con eso. Yo desde acá, desde esta importante plataforma televisiva, no estoy ni acusando, ni estoy descargando a nadie. Simplemente yo estoy planteando la cosa con objetividad. Porque ahorita usted verá por ahí muchos periodistas que se prestan para todo con una campaña de querer librar de culpas a personas que quizás sí la tienen, así que debo hablar, porque yo ni soy juez ni soy fiscal. Y desde los micrófonos, nadie puede estar sentenciando a nadie hasta que no exista un informe de la Cámara de Cuentas y un proceso que se abra. No lo van a hacer, Valentín, no lo van a hacer, lo van a pasar a la Contraloría para eso mismo. Si no lo hacen, ¿tú sabes qué pasa? Si no lo hacen, el PRM en este pueblo y el gobierno nunca más podrá levantar bandera de transparencia, de justicia independiente, de moral, de ética. Nunca podrá hacerlo. ¿Y tú crees? ¿Y falta SENASA para que ellos reconozcan eso? Bueno, es ahora mismo el principal escándalo que hay. Sí, pero no falta SENASA. Ellos ya han reconocido que no hay justicia independiente, que no hay ministerio independiente. O sea, que aquí en el país las cosas son a según. Y lo han demostrado con uno y varios casos. Mira, tú sabes para mí cuál ha sido la prueba irrefutable de que aquí nunca ha habido justicia independiente, o por lo menos en el gobierno del PRM. Doña Miriam salió recientemente de la Procuraduría, ¿verdad? Sí, claro. Está caliente eso. No, la sábana está caliente todavía. Sí. Y a doña Miriam acaban de designarla en el Consejo de, obviamente, de Petróleo, de la Refidonza. ¿Cómo usted designa a una ex procuradora recién salida en una posición gubernamental? ¿Cuál es el mensaje que eso le envía al pueblo? De que en este país nunca ha visto real independencia. Totalmente. De que ha sido una independencia totalmente
viciada. Justicia independiente. ¿Justicia independiente de qué? Si la ex procuradora tú acabas de nombrarla en el Consejo de Refidonza. Sálvese quien pueda, Varela. Vamos a la pausa. Sálvese quien pueda. Y ya está por ahí nuestro invitado de la semana, el señor Pascal Peña Pérez, quien viene a hablarnos sobre geopolítica, asuntos internacionales y demás temas de interés. Retornamos en breve. En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados refrendó en única lectura la resolución que aprueba el convenio de cooperación para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. El acuerdo fue firmado en México entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los países de América Latina y el Caribe. Su objeto es crear el centro como organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al servicio de esos países para organizar actividades de estudios, investigaciones, documentación, formación y animación con miras a promover la educación para adultos. Previo al inicio de los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que ese órgano estará abocado a producir modificaciones al reglamento interno, al manual de técnica legislativa y al manual del procedimiento legislativo, así como adaptar el espacio físico del hemiciclo para poder implementar las sesiones de fiscalización y control en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Explicó que la ley entrará en vigor 6 meses después de la promulgación, por lo que tienen que cumplir con su implementación. Expresó que esos manuales amplían las prerrogativas de los diputados y definen los pasos y medidas parlamentarias para la formación de las leyes que se aprueban. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos pues al principio de este programa, hoy vamos a conversar con un experto en geopolítica, en asuntos internacionales, a propósito de la crisis que vive el mundo. Señores, hay quienes dicen ya que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial. Y solo hay que decir que Dios nos agarre confesado, porque de darse un enfrentamiento bélico entre potencias, no viviremos ni remotamente parecido a lo que vivimos en el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Porque algunos países tenían
armas nucleares, como el caso de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y otros, hoy es todo el mundo que tiene armas nucleares y esa es la gran amenaza. Pascal Peña. Pascal, bienvenido a Los Defensores. Muchísimas gracias, Carlos, Valentín. Un inmenso placer estar aquí con ustedes. Pascal, ¿qué tú opinas sobre esto que dicen algunos internacionalistas, expertos en geopolítica, de que estamos al borde de una tercera guerra mundial? Mira, yo no creo que estemos al borde de una tercera guerra mundial. Sin lugar a dudas el conflicto se ha agudizado. Me refiero a conflicto, pero un conflicto en donde los intereses económicos son los que están prevaleciendo sobre cualquier otra cosa. Fíjense que aquí no estamos bajo los mismos estándares o bases de la Segunda Guerra Mundial que, como muy bien mencionabas ahorita, llevaron al colapso del mundo y a la reconfiguración del sistema internacional. Hoy no es eso. Hoy estamos tal vez viendo una aplicación de esas teorías de Henry Kissinger, Estados Unidos, aquellos que saben lo que significa esto. Estamos aquí velando entonces por una estructura en la comunidad internacional basada en intereses. Estados Unidos está realizando un juego de poder, está controlando en este caso ese juego de poder y está llevando tal vez a sus opositores y tal vez a aliados a someterse a sus intereses. Háblanos un poquito sobre la situación que vive Venezuela hoy. Todos sabemos que hay mucha tensión en esa zona, pero de manera muy particular, entiendo yo, lo que te puedo decir quizás sea muy subjetivo, que sí hay mucha tensión, pero yo de manera muy particular no creo que se dé ninguna intervención por parte de Estados Unidos. Mira, muy buena pregunta y tu comentario por igual lo comparto. ¿Y por qué lo comparto? Porque desde la perspectiva de Estados Unidos, si bien tendrían toda la capacidad militar y económica de acceder no solamente a Venezuela, sino a cualquier otro país que se le oponga, quiero insistir, no estamos en el periodo de una Segunda Guerra Mundial, no estamos hablando de los años 30, 40, 50, ya estamos hablando donde una comunidad internacional se encuentra interconectada. Esa globalización que se apostó en los años 90 nos lleva a que entre países se dependa en cuanto a minerales, en cuanto a economía y en este caso en cuanto a petróleo. Y eso es ahí tal vez uno de los aspectos esenciales por los cuales incluso Nicolás Maduro ha establecido en varias entrevistas que el interés de Estados Unidos y de Trump específicamente son esos, los minerales, el petróleo, etcétera. ¿Por qué comparto contigo la idea de que no vamos a tener tal vez un ataque de parte de Estados Unidos, salvo, quiero resaltar, salvo que Maduro actúe de manera bélica, que reaccione distinto a como lo está haciendo ahora? Que lo dudo mucho, porque aunque parezca un personaje muy peculiar, creo que ha tenido cierta asesoría. Fíjense cómo se hablaba de que a los buques de Estados Unidos le sobrevolaron unos aviones militares venezolanos. ¿Sería entonces, Pascal, eso que está buscando Estados Unidos, una reacción de Maduro? Sí, una reacción de Maduro o una decisión consensuada de salir a través de una mediación tal vez de países como Rusia, por supuesto. Y por eso se habla, y tomemos las fechas muy en cuenta. Recordemos que el momento en que sucedió el despliegue, tanto de los barcos como de los aviones e incluso del submarino con capacidad nuclear, vale resaltar, fue días después de la reunión entre Putin y Trump en Alaska. Si bien hubo una reacción de parte de Putin, e igual por supuesto de China, en donde declararon que evidentemente estamos aquí hablando de posiblemente una violación tal vez al derecho internacional por la posibilidad de amenaza, después de ahí no ha sucedido más nada. Y aquí hay que resaltar, señores, que si bien hay aliados entre países, por eso estaba hablando ahorita de que Estados Unidos está generando reacciones tanto en sus aliados como en sus opositores. Porque en cuanto a sus opositores, lo que estamos viendo es, sí, China, sí, Rusia, son aliados de Venezuela,
pero cada uno tiene sus problemas. Rusia, Ucrania, China, tema de aranceles y evidentemente el control geopolítico en algunos territorios. Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente. Estados Unidos lo que está es jugando un juego de ajedrez y ahí vale resaltar, me gusta siempre hacerlo. Trump, señores, no está improvisando. Trump es un estratega nato que está bien asesorado a su alrededor, que mueve una ficha, pero contando los escenarios que se pudiesen presentar. Primero voy a hacer un pequeño comentario, un pequeño aporte a esa brillante exposición que tú haces. Oye, ¿por qué yo digo que Estados Unidos no tiene la intención, ni remotamente, de invadir a Venezuela? Lo primero que tú tienes que saber, que hace pocos días, o el público tiene que saber, hace pocos días que los Estados Unidos le otorgó contratos multimillonarios a la Chevron Texaco para que siga explotando petróleo en Venezuela. Entonces, ¿cómo se puede explicar que tú tienes la intención de invadir un país, tú le estás otorgando contratos multimillonarios a empresas que corresponden a tu interés? En segundo lugar, recuerden ustedes cuando el enfrentamiento, cuando la tensión entre Israel e Irán, se dispararon todos los indicadores, la bolsa de valores, Wall Street, Estados Unidos, una efervescencia que disparó prácticamente todas las acciones y todos los indicadores. En este momento tú no estás viendo ninguna incertidumbre a nivel de todo lo que tiene que ver con Wall Street y bolsa de valores. Y en tercer lugar, ya para concluir, porque el invitado es usted. Y en tercer lugar, esto es una conversación muy interesante. Y en tercer lugar, hoy Estados Unidos tiene apostado frente a Venezuela 4.500 soldados, marines, lo que tú quieras decir. Y si tú te vas un poquito atrás, recuerden ustedes que en ninguna intervención que haya hecho Estados Unidos o en ninguna intención real ha tenido una cantidad tan pírrica como la que tiene de militares. Tú te vas a Panamá en el año 1989 con Noriega, desplegó 20.000 soldados. Tú te vas a Haití en el año 2004 con el derrocamiento de Cedrá, desplegó 20.000 soldados. Aquí en la primera intervención, de 1916 a 1924, desplegó 1.500, pero tú estás hablando de 100 y pico de años. Y en el 65 desplegó 42.000. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no hay intención real. Una intención más bien de presionar, porque todos sabemos que hasta cierto punto los militares venezolanos sobreviven del narcotráfico y de la droga. Entonces voy a presionar y ojalá y se vayan. Y si no se van, pues veremos qué hacer. Vale, en esa dirección. Qué bueno que tocaste el tema dentro de la exposición de Haití. Aprovechando a Pascal, me gustaría su punto de vista en mira de nuestro vecino país. Esa situación, ese panorama a modo geopolítico, a modo general, según la visión de Pascal, un experto, ¿qué nos podía decir a nosotros y a los amigos de los defensores que te están viendo en pantalla general? Mira, una de las cuestiones más preocupantes y ya está a punto de vencer, es que recordemos que hay un mandato dado, reconocido por Naciones Unidas, pero dado a Kenia, ¿verdad?, con su fuerza multinacional. Señores, ya vence ahora el próximo mes. Y resultado de eso se ha propuesto un apoyo ya sí formal de parte de Naciones Unidas. Va a haber incluso una resolución, esa es la idea, una resolución donde se proponga algo como lo que tuvo Haití con la MINUSTAH, que es muy distinto a lo que se tiene ahora. Cuando hablamos de MINUSTAH, y es una operación de mantenimiento de paz, un grupo de militares aportados, por supuesto, por diversos países. MINUSTAH, MINUJUS, MIVES. Lo que pasa es que, muy bien lo acabas de hacer, pero con esos tres nombres, hubo modificaciones de sus funciones. Y esas modificaciones de sus funciones es lo que ha llevado a que terminara en una estructura sin fuerza, sin dientes, sin músculos, que llevó al descontrol que tuvimos y que hoy, si bien hay un control militar, hablamos de control militar a partir de los pocos que se encuentran de Kenia y otros países, ¿verdad?, de esa fuerza multinacional, pero no hay suficiente apoyo económico
Y además de suficiente apoyo económico, señores, la posibilidad de poder garantizar a Haití un cambio estructural en cuanto a qué, en cuanto a su gobierno, en cuanto a su estructura política, entre otros. O sea, se crea esta comisión presidencial, en donde ya sabemos han habido cambios, donde no ha llevado y no existe la posibilidad actual de llevar elecciones con un control claro y que pueda haber una solución sin que la comunidad internacional entre, tome control, ya sea a través de un organismo internacional que administre la situación por un tiempo. Algunos han propuesto la creación de un organismo particular, otro que aquel organismo creado por Naciones Unidas en la Carta, hay varios, Corte Internacional de Justicia, la Asamblea, el Consejo de Seguridad, etcétera, pero hay uno muy particular que creó un régimen fiduciario que permitía, y es uno de los organismos que ha dejado desde el año 1994 de funcionar, porque con Palau, que fue el último estado que salió de ese régimen de colonialismo, ¿verdad? Básicamente es a través de la figura de fiducia, se aportaron fondos, etcétera, para salir. Lo que se ha tratado, algunos promueven, es que se renueve ese organismo que existe ya en Carta de Naciones Unidas y que se pueda, tal vez, Haití estar dentro de ese control. Sin lugar a dudas, Haití solo no lo hace. Y República Dominicana, y ahí quiero puntualizar, República Dominicana, a mi parecer, tiene una postura correcta en cuanto a que esto no es un problema nacional, esto es un problema de la comunidad internacional y sobre todo de aquellos países que tienen también intereses en que no lleguen tantos ilegales, inmigrantes a sus territorios. Pascal, tú sabes que cuando se habla del tema dominico-haitiano, los sentimientos y las pasiones están a flor de piel. Es así. Carlos te introdujo al tema haitiano, yo creo que de una manera muy consciente, porque el principal problema que tenemos nosotros como sociedad, independientemente del tránsito, los apagones, eso es transitorio. Ahora, el tema haitiano es un tema de años, de siglos, diría yo. Yo quiero volver atrás, una preguntita sobre el tema de Venezuela para cerrarlo. Claro. En un caso hipotético, ¿cuáles podrían ser las posibles repercusiones para República Dominicana si Estados Unidos da el paso e invade Venezuela? Mira, vamos a la pausa y retornamos en breve. En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados refrendó en única lectura la resolución que aprueba el convenio de cooperación para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. El acuerdo fue firmado en México entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los países de América Latina y el Caribe. Su objeto es crear el centro como organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al servicio de esos países para organizar actividades de estudios, investigaciones, documentación, formación y animación con miras a promover la educación para adultos. Previo al inicio de los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que ese órgano estará abocado a producir modificaciones al reglamento interno, al manual de técnica legislativa y al manual del procedimiento legislativo, así como adaptar el espacio físico del hemiciclo para poder implementar las sesiones de fiscalización y control en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Explicó que la ley entrará en vigor 6 meses después de la promulgación, por lo que tienen que cumplir con su implementación. Expresó que esos manuales amplían las prerrogativas de los diputados y definen los pasos y medidas parlamentarias para la formación de las leyes que se aprueban. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas
hasta migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con Pascal Peña, quien es experto en geopolítica, en asuntos internacionales. Y antes de la pausa, dejamos una pregunta en el tintero muy interesante. Pero más que interesante, es una pregunta con mucha importancia y mucha relevancia porque se trata del país. Pascal, te preguntaba antes de la pausa que un caso hipotético, pues yo no creo que sea así, pero todo puede pasar. ¿Cuáles serían los efectos o a qué se enfrentaría República Dominicana si Estados Unidos decide invadir Venezuela? Mira, tu pregunta es buenísima. Es buenísima porque a veces vemos estos conflictos muy lejos y no entendemos las implicaciones que pueden tener, económicas, de naturaleza militar y de cualquier otro tipo. En primer lugar, si nosotros pensamos en cuál sería la postura de la República Dominicana, hay que resaltar que hace tal vez apenas 2 o 3 semanas, a través de un decreto, evidentemente decreto presidencial, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, se reconoció como grupo terrorista al Cartel de los Soles. Esto es importante. A ese reconocimiento, que igual se suman, y conectando con la pregunta de Carlos ahorita, estas bandas haitianas que también fueron declaradas terroristas en su momento, implica, y eso así lo dice el decreto, que es posible que la República Dominicana tome todas las medidas del lugar para erradicar cualquier influencia en territorio dominicano y en el exterior, el apoyo de la República Dominicana en el exterior para estos temas. Por tanto, si así lo entendemos y ante unas declaraciones que pudimos ver en estos días del propio presidente Luis Abinader, aunque no se hace referencia de manera particular, me refiero a nuestro mandatario, a Maduro, a Diosdado Cabello como tal vez los cabecillas del Cartel de los Soles, sí deja abierta la posibilidad de que República Dominicana puede colaborar, puede ayudar en todo lo relacionado a la estrategia de seguridad que pueda venir desde Estados Unidos. Y esto es importante porque algunos tal vez visualizan el mapa, está Estados Unidos, ¿verdad? Pero para llegar a Venezuela, evidentemente, nuestro mar, que es bastante amplio, ¿verdad? Pero señores, nuestros territorios, estoy hablando de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, todos nosotros estamos por el medio. Y fíjense que por eso, incluso Puerto Rico fue ya sujeto incluso a que haya aviones militares en su territorio. Entonces, República Dominicana puede apoyar en cuanto a toda su estrategia. 2, República Dominicana en cuanto a lo económico
podría verse afectado. ¿Y verse afectado por qué? Verse afectado justamente, señores, a veces lo olvidamos, pero todo lo que tenga que ver con petróleo, tú muy bien lo mencionabas ahorita. Tú mencionabas el tema de que Estados Unidos le otorgó, lo había suspendido muy brevemente, pero le otorgó el permiso nuevamente a Chevron para el tema de la explotación de petróleo. Ese petróleo, señores, es el que, señores, consumimos aquí en República Dominicana. Claro. Si lo consumimos en República Dominicana, y cuando hablo de consumo no estoy hablando del petróleo por sí mismo solamente, estoy hablando, señores, de todos sus derivados. Claro. Al hablar de todos sus derivados, eso impacta, señores, hasta en el plátano que nosotros nos comemos, hasta en el salami, hasta en el arroz. ¿Por qué? Porque, señores, hay una cadena de suministro que impacta absolutamente todo. Y si a esto le sumamos, señores, temas de problemas eléctricos, el tema del desincentivo en Estados Unidos que impacta también la República Dominicana con respecto a las energías renovables, esto puede ser bastante complicado, bastante complicado. Pascal, tema Haití otra vez, porque es lo que realmente nos compete como sociedad. Fracasaron los kenianos. Haití decidió contratar una banda de mercenarios que no se sabe en qué está eso. ¿Qué tú logras visualizar en el horizonte? ¿Cuál será la solución real y efectiva para que Haití pueda salir de ese hoyo en que está? Mira, como bien comentas, la fuerza multinacional no ha tenido tal vez el impacto que se preveía, pero al mismo tiempo hay que matizar tal vez o hacer una pequeña acotación. Desde casi el inicio se habló de que no hubo apoyo económico suficiente para la fuerza multinacional. Esto evidentemente tiene implicaciones en cuanto a la protección, a las armas o incluso hasta el dinero que reciben para sus alimentos, etc. Pero al mismo tiempo hay que tener bien claro, y me gustó que hiciste referencia a la Primera Guerra Mundial y todo eso. Aquí nosotros estamos algo así como lo que vivimos en su momento, una guerra de caudillos. Aquí nosotros no estamos luchando solamente o no estamos pensando en estos grandes conflictos con grandes estrategias. Señores, son bandas que luchan con las armas que tienen, y eso puede ser otro tema también a conversar, armas que tienen que son contrabandeadas, pero se necesita un apoyo. Pascal, contrabandeada y suplida por quien está llamado a solucionar el tema haitiano. Completamente. Y de ahí entonces es el gran interés. Es la gran paradoja. Pero no, y ahí el gran interés de que esto es un tema que le interesa a otros países también. Claro. ¿Por qué? Porque así como está el tema de las armas, está el tema de las drogas. Señores, y si algunos han hablado, y esto puede ser un tema muy controversial, algunos han hablado de que también en Haití se están instalando algunos grupos de tendencias terroristas. Se ha dicho eso. Se han dicho y básicamente. No quiero encuadrar solamente en un grupo religioso, pero sí, grupos con tendencias terroristas. ¿Cómo le llamamos? Mezquita. Que las mezquitas por sí mismos, ¿verdad? Son igual que puede ser una iglesia, etcétera, son espacios donde se reúnen personas a orar y velar, ¿verdad? Por sus creencias. Como Sócrates en su tiempo. Pero aquí estamos hablando de grupos con tendencias terroristas. Y si es así, ¿le conviene a América Latina? No, y a nosotros... No, pero ahí voy. A América Latina le conviene, a Estados Unidos le conviene. La respuesta es no. De hecho, esa es la razón por la que República Dominicana debe mantenerse motivando, fomentando el apoyo de la comunidad internacional para evitar justamente, señores, que grupos terroristas controlen el territorio haitiano. En televisión el tiempo es oro. Se nos fueron 23 minutos y ni cuenta nos dimos. Si lo hubiese, no, porque estos temas son muy interesantes. Además, son temas que motivan. Finalmente, Pascal, que esperamos que vuelva por acá en otra ocasión para tratar este tipo de temas que son tan interesantes. Finalmente, el gobierno se ha mantenido, gobierno de la República Dominicana, sin intención de entrar en temas de políticas, sino lo que quiero hacer una relación con lo que estamos tratando. Se ha mantenido por prácticamente los últimos 6 meses
diciendo que la situación económica del país se debe a tensiones internacionales, tensiones entre países, y que eso escapa a ellos. ¿Consideras tú que esta es una excusa del gobierno de agarrarse para ahí, de agarrarse de ahí y no admitir que lo que está pasando en el gobierno es una falta de gerencia o de planificación, o es real y efectivamente lo que ellos plantean, de que la situación económica del país, uno de sus elementos que ha incidido en que esté así, han sido las tensiones internacionales? Mira, yo creo que, y la pregunta es interesante y lo trataré de resumir, sin lugar a dudas, todo país, incluyendo República Dominicana, ha estado, no solamente durante los últimos 6 meses, posiblemente año y medio, siendo afectado por el embate de las guerras. Y cuando estoy hablando de las guerras es precisamente, señores, por esos territorios. Estamos hablando de territorios de donde proviene petróleo, estamos hablando de territorios de donde proviene gas natural, estamos hablando de territorios de donde proviene incluso granos, alimentos, etcétera. Sin lugar a dudas hay una afectación de parte de República Dominicana por estas situaciones. Ahora bien, también hay que reconocer que la República Dominicana ha estado solventando ciertas situaciones, entre ellas, tal vez los planes iniciales, y aquí estoy hablando tal vez de inversión, convertir República Dominicana en un hub logístico, convertir a República Dominicana en atraer inversión con respecto a inversiones de chips y ese tipo de cosas. Desde el gobierno de Trump, y ahí sí lo conecto con los últimos 6 meses, son ya 7 meses, 20 de enero del año 2025, República Dominicana ha visto, sin lugar a dudas, un impacto y ha tenido que modificar tal vez sus estrategias originales. Justamente por eso. Justamente porque Estados Unidos está promoviendo que la inversión sea en territorio americano, no en otros territorios, no en el nearshoring, no en las costas amigas. Estamos hablando de que Estados Unidos está sancionando, multando a través de aranceles a aquellas empresas que no inviertan en Estados Unidos y que evidentemente es el mercado más importante que nosotros tenemos. Entonces hay que, por todos lados. Sí, y entonces ahí está la situación, señores. Está la situación porque es nuestro mayor socio comercial. Pascal, pregunta cerrada. La respuesta es sí, no y no sé. ¿Habrá cambio de gobierno en República Dominicana en el 2028? No sé. Gracias, Pascal Peña Pérez. Déjalo en la globalización. Gracias, Pascal. Por el mundo, ¿verdad, Pascal? Peña Pérez, por estar con nosotros en Los Defensores. Muy interesante, muy edificador, ¿no? Ver un joven como Pascal con este dominio en esos temas internacionales, en los temas geopolíticos, y esperamos que vuelva a Los Defensores y conversemos sobre este y otro tema de interés. Vamos a la pausa y retornamos en breve. En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados refrendó en única lectura la resolución que aprueba el convenio de cooperación para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. El acuerdo fue firmado en México entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y los países de América Latina y el Caribe. Su objeto es crear el centro como organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio al servicio de esos países para organizar actividades de estudios, investigaciones, documentación, formación y animación con miras a promover la educación para adultos. Previo al inicio de los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que ese órgano estará abocado a producir modificaciones al reglamento interno, al manual de técnica legislativa y al manual del procedimiento legislativo, así como adaptar el espacio físico del hemiciclo para poder implementar las sesiones de fiscalización y control en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Explicó que la ley entrará en vigor 6 meses después de la promulgación, por lo que tienen que cumplir con su implementación. Expresó que esos manuales amplían las prerrogativas de los diputados y definen los pasos y medidas parlamentarias para la formación de las leyes que se aprueban. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Saludos, amables televidentes, nueva vez, como toda la semana, hablando de marketing, pero en los defensores por el canal 6. Por otros canales más, como en Estados Unidos, Hispanic TV, y todas las redes sociales, y nuestro portal de defensores.net, donde pueden dar seguimiento a estas y otras informaciones. Bueno, este calor está difícil, señores, muy caliente la temperatura, pero se pone más caliente con el tema energético. No porque no hay un peso para comprar nada en este país, sino porque hace de verdad calor. Y esos apagones hacen que la gente ande de mal humor en la calle. Pocas cosas pasan aquí en el tránsito con estos tapones, esta temperatura a 34 y a 35. Y usted sin dormir bien. No es fácil, es una situación incómoda. Y luego que vaya al hospital con un problema, le dice que su seguro no tiene fondo porque Senasa está quebrado. Es un tema por todas partes difícil. A ver, ya la oposición, que tiene demasiado instrumento para entrar al gobierno, se ha ido a un punto de preocupación, no porque el gobierno se deteriore, la imagen del presidente o la imagen del partido de gobierno, sino porque se deteriore la situación del país y llegamos a lo que le llaman un default económico, a una situación donde se perjudique toda la nación, porque no hay un peso. Ya quieren cambiar la ley de bonos para buscar más dinero prestado. Y ya usted está enterado porque las redes ya son inmediatas. Posiblemente muchas de las cosas que le estoy haciendo aquí pueden ser TBT, como se dice en corre frita, pero hay que comentarlas, porque la situación de verdad de este país está en un punto muy, pero muy crítico. Ahí vemos que declaran el sistema eléctrico en emergencia para compra, y usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Eso significa que se presta esta situación a que haya muchos procesos sin las debidas indagatorias y controles necesarios, porque emergencia, porque el país realmente en materia eléctrica entró en emergencia. Dios mío, cuando me dijeron hace unos meses que le íbamos a vender energía a Puerto Rico, alguna gente se puso contenta y hasta celebramos, pero estamos muy bien. Parece que va a ser al revés, parece que vamos a tener que comprarle a ellos. Bueno, por otro lado, el ámbito ya político, en esta semana se cierra el Congreso de la Fuerza del Pueblo con un movimiento intenso que se siente en todo el país de candidaturas a la dirección política, que son 20 espacios y tienen excelentes candidatos porque son 93 que están en la boleta, entre los cuales estoy yo, porque
hay que admitirlo, yo soy de la dirección central de ese partido y también aspiro a la dirección política. Y la dirección política de ese partido, que tiene tantos miembros de la dirección central nuevos que fueron electos, va a tener la oportunidad de sumarle 10 más. Serán 12 porque hay 2 que van a entrar por la cuota de la dirección política, que ya tienen nombre y apellido. No, eso va a ser mañana, que se va a anunciar el domingo. Y de la dirección política se dirigirán, entiendo yo, por el nivel de desarrollo que tiene el partido, los mejores. Ahí hay gente de mucha valía. Veo que ahí está aspirando Víctor Díaz, una gente que fue poderoso en el gobierno de Leonel Fernández y que luego Danilo, como dice, lo metió al medio, hasta preso lo metió, pero salió absuelto. Gente como Villar de La Vega, un empresario muy prestigioso, Emilio Sosa, ahí te tienen jóvenes nuevos, tienen a Celine Méndez, tienen a John García, entre los jóvenes que están aspirando a llegar ahí, Marco Cross, de los diputados de la patria, que también está aspirando. Se pueden encarar uno, Modesto Reyes, que es el vocero de la parte agrícola. Seguimos, son 93, se nos puede pasar, por supuesto. Yo, que soy el número 34, y que si usted considera que podemos hacer algo allá para completar el desarrollo de lo que será la estrategia de marketing en el partido y empoderar a los dirigentes locales para que tengan un buen desempeño en febrero y que en mayo le vaya mejor. Porque esos candidatos o potenciales candidatos a regidores, a vocales, a alcaldes, a senadores, a diputados, no deben dejarse para a final del periodo previo a las elecciones, sino que hay que trabajar con ellos desde ahora, y para eso se necesita gerencia con criterios de marketing que la dirección política del partido le caería bien. No es que lo que están no lo hayan hecho, sino que sumando mejores experiencias y más experiencia se potencializa y se hace el trabajo, porque la fuerza del pueblo tiene, como dice, el poder ahí mismo, pero para tomar hay que tomarlo, y para tomarlo tiene que ser con los mejores hombres. Y el mañana domingo tienen la oportunidad de completar esa matrícula de la dirección política con un equipo ganador. La semana que viene estaremos comentando sobre algunos estudios que ya se están haciendo por ahí, que lo hemos avisado en un par de programas, pero que ya se están concretizando. No esas encuestas que ustedes ven por ahí que son manipuladas y hechas para proyectar X partidos, sino trabajos científicos reales. Nos vemos semana próxima y suerte con nosotros mañana. Si usted vota en la Fuerza del Pueblo, piensa en Nelson Gómez en el número 34.